Uno. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, continuamos con esta conversación con el maestro Basilio Cot, que bueno, en la emisión anterior nos comió la emisión. Hubo varias preguntas que se quedaron ahí para el maestro Cot. Y maestro, como última pregunta de esta sesión, eh, hablábamos en alguna ocasión fuera de aquí del video de los metamateriales. Yo, la percepción que tengo es que no forzosamente esos metamateriales quiere decir que son extraterrestres. De mi punto de vista, yo lo enfoco a que sí, efectivamente hay algunos, pero esos metamateriales son los descubrimientos que la ciencia va haciendo y que va desarrollando precisamente nuevas formas de aleaciones y que emplean esas nuevas aleaciones para distintos usos. Entonces, aquí lo que yo quisiera que me diera su punto de vista es el que no nos carguemos definitivamente a la cuestión de que a fuerza un metamaterial quiere decir que proviene de un UIP. No sé, ¿cuál es su punto de vista, maestro? Sí, bueno, el tema de la ciencia humana en ese contexto, en la química de materiales, ha avanzado bastantito, ¿sí? Como sabemos, por ejemplo, ahorita hay superconductores, ¿sí? Hay otros que se llaman supersólidos, que actúan como líquidos, o sea, es impresionante lo que están haciendo en la ciencia humana. Nada más que hay un pequeñísimo detalle. Por ejemplo, recientemente vi un video del doctor Gary Nolan, que él ha creado instrumentos ahí en Stanford que permiten hacer análisis muy científico, muy específico, muy profundo de algunos materiales. Y a él le han llevado, es que hay que saber hacer aquí la distinción. Una cosa es el material que tiene el gobierno norteamericano, recuperado de los ovnis, y otra cosa es lo que los particulares y civiles en Estados Unidos y en otras partes del mundo han podido recuperar de restos de ovnis en diferentes partes del mundo, ¿sí? Jacques Vallée, que lo conocemos ambos, usted más que yo, es un hombre que ha investigado esto desde hace muchísimos años, o sea, junto con J. Allen Hynek son íconos en la investigación ovni en el mundo, ¿no? Y Aimé Michel también, por cierto, igual que don Pedro Ferri Santa Cruz, por ejemplo, aquí en México. Jacques Vallée ha podido recuperar algunos restos metálicos provenientes de ovnis. Inclusive algunos de ellos tienen cierta cadena de custodia, es decir, había un policía que estaba en esta zona, hubo un ovni, cayó un resto de incandescente del ovni, se enfrió y lo pudieron recuperar y lo tienen disponible para hacer análisis, ¿no? Entonces, decía Gary Nolan, a mí me han llegado, no recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero creo que eran entre 5 y 8 restos de diferentes incidentes, ¿sí? Que claramente pueden identificar como provenientes de ovnis. Y les han hecho los análisis correspondientes, estos análisis de la química de materiales, ¿no? Entonces, cuando se habla en el ambiente de la ufología, en el ambiente de los ovnis, se habla de los metamateriales, estamos hablando de unos metales con aleaciones que provienen de ovnis claramente identificado como tal, ¿sí? ¿Y por qué sabemos? Aquí le voy a hacer una cita de un científico que se llama Eric W. Davis, que le platicaba de él en el programa anterior, en el sentido de que Eric W. Davis y Hal Puthoff son científicos que han participado en los programas secretos de ovnis en Estados Unidos, particularmente fueron compañeros de trabajo de Lou Elizondo. Es más, le puedo decir la jerarquía. Eric W. Davis dependía de Hal Puthoff y Hal Puthoff dependía de Lou Elizondo en el programa ATIP secreto que estudiaba ovnis en el Pentágono. ¿Qué dijo Eric W. Davis?
cuando le preguntaron, oye, ¿cómo sabes tú que estos metales no son humanos? O sea, ¿cómo te atreves a categorizarlos como no humanos? A ver, explícame cuáles son tus razones, ¿no? Y él decía, mira, hay dos razones fundamentales. La primera es que no tenemos ni idea de cómo lo hicieron, la aleación. O sea, no lo sabemos. Y la segunda es que no tenemos ni idea de que siendo artificial, la aleación, ¿con qué propósito se creó? O sea, ¿para qué sirve? No sabemos. O sea, la ciencia humana no puede explicar, no puede responder esas dos preguntas fundamentales respecto a una aleación que fue encontrada por un ovni, ¿no? Y aquí le puedo hablar, por ejemplo, de que y hay estas descripciones las hace gente, por ejemplo, de la talla de Garry Nolan. Dice, imagínate una pieza de metal, una sola pieza de metal. En el extremo derecho tiene una aleación de dos metales extraños, ¿sí? O sea, no muy comunes, que se hicieron como si fuera una licuadora. O sea, la mezcla está a nivel molecular, ¿sí? En una mezcla homogénea, ¿sí? En el que todas las moléculas están completamente mezcladas, ¿sí? Como si les hubiera metido una licuadora, completamente mezcladas. Y en la misma pieza, pero del lado izquierdo, usted puede observar esos mismos dos elementos, ¿sí? Combinados, pero como si los hubiera metido en una cubeta y con un palo le hubiera hecho una vuelta así. Es decir, no está homogéneo, son vetas que están entremezcladas, ¿sí? ¿Para qué sirve esa pieza? O sea, es una descripción que ellos hacen y que dice, oye, es que esto no tiene sentido desde nuestra perspectiva. Sirvió para algo, a ellos les sirvió para algo, porque es claramente artificial, pero nosotros no tenemos ni idea para qué sirve, ¿sí? Y le doy más datos. Resulta ser que en los métodos de producción de aleaciones humanas, ¿sí? Siempre queda un residuo que depende del proceso de manufactura. En algunos casos es un mini porcentaje de azufre y en otros es un mini porcentaje de carbono. Invariablemente, ¿sí? Tienen ese residuo que refleja cuál fue el método de fabricación de la aleación. Estos metales, estas aleaciones no tienen ningún residuo de ese tipo. Entonces, es evidente que los hicieron de una manera que nosotros no tenemos ni idea cómo pueden lograrlo, para que no quede ningún residuo en la aleación, ¿sí? Por ahí hablaba Garry Nolan de una aleación que tenía una mezcla que era 99.999, o sea, 3 nueves después del punto, de pureza de silicón. Dice, o sea, número uno, ¿cómo le haces para tener ese nivel de pureza? Y número dos, ¿con qué lo hiciste y para qué te sirve? ¿Sí? Entonces, este tipo de comentarios, por ejemplo, en el simposio OVNI del año pasado, en noviembre, en Stanford, de esta fundación que creó Garry Nolan y Peter Skafish, allá en Stanford, que se llama The Sol Foundation, hicieron este simposio OVNI. Una de las conferencias la dio Garry Nolan y explicaba el tema de ciertas aleaciones en el que los metales tienen un isótopo raro, o sea, que nosotros los humanos no hemos explorado. Les recuerdo, por ejemplo, que el tema de los isótopos, químicamente hablando, y no soy químico, pero pues he leído más o menos del tema, resulta ser que los isótopos es cuando tú metes en el átomo un neutrón adicional, ¿sí? Entonces, hablan de, no sé, por decir algo, el yodo enriquecido, y le ponen un número, que significa que tiene ese número de neutrones en el núcleo, que no afectan los protones, o sea, la bivalencia no la afecta porque tienes el mismo número de protones y de electrones. Lo que estás cambiando en el núcleo es el número de neutrones para que no se pierda el balance. Pero está demostrado que los isótopos, cuando tú vas agregando neutrones en el núcleo, cambian las propiedades físicas del elemento. Y entonces esto ya es una puerta que se abre a un conocimiento que todavía no podemos alcanzar.
¿sí? O sea, nosotros aquí en la ciencia humana, y pues si alguien por ahí de química me puede corregir, estaríamos hablando que más o menos manejamos alrededor de 60, 80 isótopos más o menos conocidos, porque hay que fabricarlos, o sea, hay que meter el neutrón dentro del núcleo. Y aparentemente, quienes están detrás de los ovnis están manejando alrededor de 240, 250 isótopos, que obviamente cambian las propiedades del elemento que tú estás alterando y que puede hacer que sea un resultado diferente. Le voy a poner un ejemplo. Se hizo un experimento con un isótopo con ratas, en el que con un número determinado de neutrones en el núcleo, la rata acogía a sus crías. O sea, le estoy hablando de que se lo sembraban en el cerebro a la rata, ¿no? En cierta zona del cerebro. Pero si tú cambiabas un neutrón en el núcleo y convertías ese isótopo en otro isótopo diferente y lo inyectabas en el cerebro de la rata, en la misma zona, la rata abandonaba a sus crías. O sea, había un comportamiento completamente opuesto, ¿sí? Entonces, imagínese usted lo que necesitamos nosotros descubrir para poder entender cómo es posible que estas personas, seres o quienes sean que estén detrás de los ovnis, son capaces de manejar la química de materiales de esa manera. Fíjese, yo platiqué con algunos químicos, que bueno, tengo oportunidad aquí en la academia de poder conversar con algunos profesionistas de ciertas áreas del conocimiento que a algunos de ellos les he compartido estos temas. Y había una imagen que compartió Gary Nolan en cuanto a le llaman espectrocromatografía de una de las aleaciones. Y si mal no recuerdo, en esas aleaciones venía magnesio y zinc, ¿sí? Y en el gráfico aparece en la parte de arriba puros puntitos azules, que son los del magnesio. Luego empiezan a aparecer puntitos azules y verdes en diferentes combinaciones, hasta que aparece nada más una franja verde, y luego otra vez otra franja con muchos puntitos azules y verdes, y ahora puro azul, o sea, otra vez verde. Entonces, ¿cómo es posible que puedas hacer ese tipo de aleación a nivel atómico? Y yo le pregunté a los químicos, le digo, oye, ¿cómo le hicieron? ¿Esto es posible desde la ciencia humana? Y entonces la persona, el académico, el que le pregunté, me dice, ve el gráfico y dice, sí, claro, nosotros los humanos podemos hacer eso. A nivel molecular se van sembrando las moléculas en diferentes combinaciones de proporcionalidad. Le digo, no, pero es que no son moléculas, doctor, son átomos. Ah, chihuahua, no, espérame, átomos así como que está más complicado. Y así está hecho, sí. Ah, sí, pues ahí sí, esto sí está extraño. Digo, a lo mejor algún científico humano pudiera darnos una explicación, pero aquí el detalle tiene que ver con los métodos de fabricación, o sea, cómo es posible que los puedan hacer de esa manera. Entonces, yo le diría que en este tema de los metamateriales, efectivamente, la ciencia humana ha avanzado mucho, pero los hallazgos que han identificado estos científicos con base en materiales, por un lado, provenientes de las recuperaciones de ovnis de los militares norteamericanos, y por otro lado, de las recuperaciones de metales y aleaciones de algunos casos y que fueron recuperados por civiles que no pertenecen al gobierno, ¿sí? Dan cuenta de que, químicamente hablando, ¿sí?, hay una capacidad de esta inteligencia no humana para manejar la materia, ¿sí?, de la que nosotros, número uno, no tenemos la tecnología para replicar, y número dos, no tenemos el conocimiento para interpretar. Entonces, de entrada, eso es, imagínese usted todo lo que se abre para poder hacer investigaciones al respecto, tan solo con el tema de los isótopos. Afortunadamente, hoy día empezamos a tener computadoras cuánticas para el manejo de la información en un volumen todavía mayor. Esto pudiera en el futuro darnos la capacidad de poder analizar mejor, hacer mejores experimentos y poder encontrar conocimiento en todos estos temas de la química de materiales. Pero de momento no lo tenemos. No sabemos cómo es posible esto. Entonces, por el momento,
no tenemos el conocimiento en la física ni en la química para precisamente tratar de explicar lo que, bueno, pues nos has hecho favor de narrar, y por ahí tendríamos, o bueno, los científicos tendrían que empezar, ¿no? ¿Para qué fue hecho ese material? ¿Cuál fue el propósito? Mire, le recuerdo algo que comentábamos recientemente que tiene que ver con la manera en que estas naves pudieran estarse impulsando, los sistemas de propulsión y sustentación de los ovnis. Le recuerdo que yo le dije que había una fuente de energía que probablemente era algún tipo de elemento radioactivo. Por ahí se hablan de algunos que son muy dinámicos desde el punto de vista de la radioactividad y que si los alteras con isótopos se pueden convertir en una fuente de energía inagotable, muy potente. Entonces, si tú tienes este material, este elemento químico alterado, que te pueda generar un nivel de energía tal que provoque con una aleación específica en tu fuselaje, que se cree una deformación espacio-tiempo para impulsarte, ¿sí? Y que además tenga la capacidad de ser controlado vía frecuencias cerebrales, o sea, de algún ser no humano, por ahí tendríamos que empezar a tratar de identificar cuál es el propósito de estas aleaciones. ¿Sí? O sea, ¿qué combinaciones de elementos con qué isótopos son capaces de resistir la radioactividad suficiente y la energía suficiente como para poder crear una burbuja espacio-tiempo alrededor de un objeto volador o submarino? Y dos, que puedan ser manipuladas desde el punto de vista mental. Imagínese usted lo que ignoramos en este tema. Si es que esto es así como lo están describiendo estas personas, ¿verdad? Las fuentes que seguimos. Pero yo me pongo a pensar y la verdad es que es fascinante, digo, lo que ignoramos es espeluznante, ¿verdad? Todo lo que ignoramos como especie humana, pero es fascinante pensar que por ahí hay un mundo de conocimiento que todavía no hemos podido adentrarnos y que nos puede dar respuesta a muchas cosas y necesidades que tenemos como especie en este planeta y en nuestras necesidades hacia el espacio exterior, ¿no? Bien, maestro, muchísimas gracias por habernos extendido en esta otra pregunta de los materiales, que de cualquier manera hay muchísimo que todavía comentar, porque aquí para finalizar, maestro, en el pasado, bueno, se hicieron grandes construcciones y muchas personas piensan que nuestros antepasados no lo llevaron a cabo, que fueron ayudados por gente pues proveniente de otras partes del universo. Pero en estos momentos está pasando lo mismo, de que se especula que la fibra óptica no se descubrió de un ovni, que los rayos infrarrojos tampoco se descubrieron del ovni. Entonces, que fueron descubrimientos que realizó el ser humano, el científico. Entonces, estamos precisamente en ese mismo punto histórico de que todos esos avances que hemos tenido se los estemos achacando o agradeciendo a esos extraterrestres que trajeron aquí, y que gracias a esos estrellamientos pues nos enteramos del rayo láser y de todas esas situaciones, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista de estos dos aspectos históricos, lo que ocurrió en el pasado y lo que actualmente está ocurriendo? Sí, bueno, yo me quisiera remitir a este tema en cuanto al origen del conocimiento que ha llevado a estos descubrimientos. La realidad es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la forma en que se ha manejado el tema de la ingeniería inversa, la investigación y desarrollo para ingeniería inversa de ovnis, las descripciones que han hecho, por ejemplo, David Grosh y Lou Elizondo, inclusive Christopher Mellon también, exfuncionario de gobierno, de dos presidentes norteamericanos de inteligencia y defensa, ellos hablan que en Estados Unidos, por ejemplo, está tan compartimentado todo que una área no tiene comunicación con la otra.
Entonces realmente el avance es lento porque no tienen comunicación ni manera de hacer sinergia como lo hacen los científicos que discuten las cosas, ¿sí? Que hay foros y paneles y tratados y hay artículos y se comparten, etcétera. Eso no existe en la forma de operar de la ingeniería inversa de estos objetos en Estados Unidos. ¿Eso qué provoca? Le voy a platicar una dinámica. Imagínese usted que usted obtiene de un ovni una pieza X, la que sea. Usted se la lleva a IBM y le dice a IBM, oye, fíjate que me encontré este material de un país extranjero. Chécala a ver qué puedes hacer con ella y para qué sirve y cómo puedes manejarla y replicarla, etc. Entonces esta gente llega y empieza a hacer investigación y desarrollo. Ellos sí pueden, en la empresa privada, pueden a lo mejor tener más científicos que puedan estar interactuando con el material porque no saben que es de un ovni. Ellos no saben que es de un ovni. Entonces, con base en eso, ellos empiezan a hacer sus investigaciones y probablemente hay información que se comparte, etcétera, y a lo mejor ellos no descubren nada, pero con los que comparten la información, pues resulta que su mente sí les permite identificar algo, ¿no? Entonces, al final, resulta ser que la explicación que se da es que pues, un humano descubrió esto, ¿verdad? Pero el origen del conocimiento, o sea, no es lo mismo llegar y tratar de buscar en un pajar una aguja a que te digan, en este cuadrante está. O sea, ya no es lo mismo, es más fácil, ¿verdad? Por supuesto que tú estás haciendo la búsqueda, ¿verdad? Tú te metes en ese cuadrante a buscar la aguja y la encuentras. Pero el conocimiento que te llevó a esa puerta inicial, no era de ningún humano, probablemente, ¿sí? Entonces no lo sabemos, estamos especulando y esperaríamos en el futuro que hubiera claridad en este sentido respecto a las voces que dicen, número uno, que ha habido ciertos avances en esta ingeniería inversa en todas estas décadas, y otras voces que dicen que el avance ha sido tan lento que ha sido frustrante para muchos que, imagínese usted, por ejemplo, no sé, yo soy un directivo de Lockheed Martin. Yo tengo 60 años, ¿verdad? Y me entero que en una instalación subterránea de mi empresa hay un objeto de origen desconocido no humano, que tienen 40 años con él ahí y que el avance ha sido tan lento que se podría decir que estadísticamente hablando no tiene significancia, o sea, no, es como si dijéramos que no ha habido ningún avance. Y yo me aviento 10 años tratando de hacer algo, ¿sí? Y al final de mi vida resulta que, por las razones que usted quiera, yo me jubilo, me jubilan, me corren, me muero, lo que sea, pues es una gran insatisfacción, o sea, es una profunda frustración, ¿verdad? Decir, oye, yo tuve eso en mis manos, ¿no? Como aquella historia, ¿se acuerda usted del cerebro de Einstein? Que por ahí estuvo guardado 20 y tantos años en la bodega de alguien, y ese alguien dijo, es que mi desesperación es que tuve el cerebro de Einstein todo este tiempo y nunca hice nada con él, o sea, nunca lo investigaron, hasta después, ¿verdad? Lo investigaron, pero fuera, es como decir, tengo la llave para el conocimiento y nunca la meto en la cerradura y abro, o sea, es un tema de ética, por supuesto, pero también es un tema de moral, es decir, yo tengo el conocimiento, incompleto si tú quieres, pero no te lo comparto y te dejo a ti que tú hagas tus propias investigaciones y desarrollos. Es lo que decía Abraham Loeb, el de Harvard, astrónomo astrofísico de Harvard, que creó el proyecto Galileo también para buscar tecnología no humana en la atmósfera y en el espacio. Decía Abraham Loeb, es que yo he dedicado 15 años de mi vida a estar investigando esto. Y resulta que ellos tienen ahí guardado estos materiales. O sea, ¿por qué no me dan chance de ir a investigar? O sea, ¿qué están haciendo con ellos? O sea, es desesperante para la gente que le dedica una vida a investigar algo y resulta que teniendo la oportunidad de poderle permitir avanzar de manera significativa en sus investigaciones, no se lo comparten. O sea, es terrible. Y tiene implicaciones y responsabilidades
frente a la humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todos estos años ellos han guardado ese secreto? ¿Quiénes son ellos para guardar ese secreto? ¿Quiénes son? O sea, ¿por qué? ¿Con base en qué? ¿O quién les dio ese derecho? O sea, no se vale, ¿verdad? No se vale. Pero bueno, ya me voy a molestar un poco al respecto. Sí, cierto. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Y bueno, pues está usted invitado doblemente a que continuemos esta conversación en unos días más, si usted nos lo permite. Claro que sí, don Carlos, con mucho gusto. Muy bien, hasta pronto y muchísimas gracias. Saludos.